Comenzamos. Buenas noches a todos y todas y gracias por sintonizar, que sé que hay mucha gente que se está conectando consistentemente los jueves en nuestro Facebook Live. Quiero, como siempre, agradecer a la delegación de Ponce del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y saludo al presidente del Colegio de Abogados y Abogadas que está sintonizándonos, ya que la delegación siempre se ha comprometido y comparte estos Facebook Live para que pueda llegar a más personas. Así que gracias a la delegación del año. En la noche de hoy queremos hablar queremos retomar un tema que no queremos que pase desapercibido con la situación de la pandemia. Se trata del caso que presentó la UTIER contra la Junta de Control Fiscal y otras partes en relación a impugnando los nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal. Así que vamos a estar hablando vamos a explicar un poco de trasfondo de cómo es que surge el caso hasta que eventualmente llega al Tribunal Supremo de Puerto Rico, donde tuvimos la oportunidad de comparecer y argumentar ante el tribunal en representación de la UTIER, y queremos que conozcan un poquito sobre ese proceso, cómo es que llegamos hasta el Supremo y hablar sobre las implicaciones de la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos para Puerto Rico, para la UTIER, y para lo que significarían los procesos de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y en el proceso pues contaremos las anécdotas de cómo fue esa experiencia ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y pues voy a estar pendiente de los comentarios por si alguien pues tiene alguna duda o pregunta sobre lo que estamos discutiendo. Y la razón por la que queremos discutir esto es, como dije, es un tema que todavía está pendiente porque el Tribunal Supremo no ha resuelto el caso, a pesar de que la argumentación fue en octubre 15 del 2019. Pensábamos que iba a llegar un poco más rápido esa decisión por las implicaciones que tiene, pero todavía estamos en espera, así que la idea es pues darles este trasfondo de lo que está ocurriendo con el caso, de qué implica, para que luego cuando el Tribunal Supremo lo resuelva, pues podamos vernos nuevamente por esta vía y discutirlo también. Así que, Rolando, pues vamos a empezar con el trasfondo de la ley. Sí, hay que tener un poquito de contexto histórico para entender lo que ha pasado con la ley promesa y no voy a ir al 1898, no se preocupe, luego vamos a ir allá, ¿verdad? Interrumpo un momentito porque veo en los comentarios que no me veo yo, solamente te ves tú. Que no te ves tú. Vamos a ver. Ajá. ¿Estás tú? Yo tengo Porque yo creo que está en speaker mode. en speaker mode. ¿Está en speaker mode tú allá? O yo te tengo aquí en speaker view y ahora gallery view, yo te veo. Gallery View sería. No, no. Lo que pasa es que cuando lo pone en Gallery View, pues lo que se ve es como un reflejo de mi propia pantalla, que no sé. Bueno, vamos a seguir y yo voy manejando, me veo yo entonces, soy el que estoy hablando ahora. Pues decía él, no vamos a ir en este momento al 1898, pero sí al 1984, cuando sorpresivamente en el Congreso eliminaron a Puerto Rico de las disposiciones del Código de Quiebra en cuanto al capítulo 9. Y se dice sorpresivamente porque no hay récord de esta información, de cómo fue que ocurrió esto. Y en el caso de Franklin, que es un caso que declaró la quiebra criolla, el estatuto de quiebra criolla inconstitucional, pues ahí no se encontró récord de qué fue lo que pasó, por qué sacaron a Puerto Rico del capítulo 9. El capítulo 9 de la ley de quiebra, esta disposición de la ley que permite a una municipalidad radicar una quiebra. ¿Qué es una municipalidad? Pues una corporación pública, un municipio, un condado en Estados Unidos pueden radicar quiebra. En Puerto Rico eliminaron esa opción
y eso lo hacen obviamente con el interés de proteger al máximo a los bonistas que compraban los bonos de Puerto Rico, que son o han sido triple exentos, no pagan contribuciones ni en Puerto Rico, ni en Estados Unidos, ni en el Estado, y eso los hacía muy atractivos, y haber sacado a Puerto Rico del capítulo 9 les permitía pues tener la seguridad de que Puerto Rico no iba a radicar quiebra o que alguna corporación pública que vendiera los bonos no radicara quiebra. Eso vino a explotar cuando en el 2014 el gobernador García Padilla dijo que no se podía pagar la deuda, y eso ocurre porque Puerto Rico llega un momento en que los recaudos no daban para cubrir los gastos, y cuando venía el servicio de la deuda había una insuficiencia, y lo que hacían era emitir bonos para pagar esa deuda vieja, lo cual fue aumentando esa deuda y la cantidad de servicio a la deuda que había que hacer anualmente, que llegó casi a los 4.500 millones de dólares, pues hizo que no se pudiera pagar y que García Padilla decretara el impago, famoso impago. Esto generó la respuesta del Congreso de no de devolvernos a un capítulo 9 para que la Autoridad de Energía Eléctrica, por ejemplo, radicara una quiebra, porque aún bajo el capítulo 9 los estados no pueden radicar quiebra. Así que en ese sentido el capítulo 9 era insuficiente para poder permitirle a Puerto Rico, al gobierno central, radicar la quiebra. Pero en el Congreso se maneja el issue de Puerto Rico no como una enmienda al código de quiebras para que Puerto Rico pudiera entrar en los procesos de quiebra bajo ese título, sino que se hace una ley especial, y se hace una ley para los territorios. Y aunque la ley está definida y enfocada para Puerto Rico, hay unas disposiciones que permiten que otros territorios puedan solicitar la quiebra. Pero eso no ha pasado hasta ahora. Hasta ahora el único territorio que está en el proceso de promesa es Puerto Rico. Ahora, en el trámite de aprobación de la ley, que pudo haber sido un trámite donde meramente nos incluyeran en el capítulo 9, o un trámite en el cual nos permitieran herramientas de ajuste de deuda sin junta de control fiscal, en el trámite, pues el Congreso quiso tener el máximo control de lo que ocurría con la reestructuración de la deuda, y establece este trámite de la Junta de Control Fiscal, una junta compuesta por 7 personas, que la ley establece un proceso de nombramiento un poquito raro, porque le permite el control del nombramiento a los líderes congresionales. Y cuando digo eso, lo que estableció la ley fue que se iban a establecer unas listas que iba a tener el líder de la mayoría del Senado, el líder de la minoría, el speaker de la Cámara, y el líder de la minoría de la Cámara. Y eventualmente el presidente tenía la opción de nombrar a una de esas personas. Pero ¿qué pasa? La ley dice que el presidente tenía que nombrar de esas listas. Y eso rompe con toda una tradición y con todo un ordenamiento constitucional que establece la cláusula de los nombramientos de la Constitución Federal, que dice que a los oficiales federales se les nombra mediante la selección del presidente y el consejo y consentimiento del Senado. Y eso es bien importante en Estados Unidos porque permite el balance de los poderes. Es una de las disposiciones constitucionales que se llaman estructurales sobre la separación de poderes. Es decir, que el nombramiento no recae totalmente en el presidente, sino que el Senado tiene que participar y dar su aval, y eso ayuda a que ningún poder se vaya sobre el otro, y que el hecho de que el presidente tenga todo el poder de nombrar, pues no abrume o no sobrepase los poderes que la Constitución le da al Congreso. Así que el Congreso haya escogido un mecanismo de listas para que el presidente escogiera de las listas violaba esa disposición constitucional, porque ese no es el trámite que establece la Constitución, pero el Congreso lo justifica diciendo que se trata no de funcionarios federales sujetos a la cláusula de los nombramientos, sino que se trata de funcionarios territoriales, y que bajo la cláusula de los territorios el Congreso tiene la amplia libertad de establecer
lo que estime necesario para la gobernanza de los territorios y que por eso es válido. No aplica esa disposición de la Constitución. También dicen ellos que como los funcionarios son territoriales, solamente se enfocan en el territorio y por ende no ejercen ningún poder federal. Esto crea ya en el proceso de aprobación de la ley promesa señalamientos de parte de representantes y senadores de que había un problema con la cláusula de los nombramientos, porque algunos de ellos anticiparon, pero es que se le están dando unos poderes bien grandes a estas personas que podrían catalogarse como poderes federales y por ende estarían sujetos a la cláusula de los nombramientos y esto no cumple con la cláusula de los nombramientos. Se aprueba la ley así, los señalamientos no llegaron a enmendar la ley. El presidente Obama hace los nombramientos de las listas, que de hecho el trámite que dio el Congreso para los nombramientos fue bien apretado y el presidente no tuvo la opción de nombrar personas fuera de las listas, porque si el presidente sometía los nombramientos al Senado podía hacerlo, pero como había tan poco tiempo para que el Senado confirmara, el presidente escogió de las listas y con eso se completó el proceso de nombramientos. Ahí es que la Junta entra en funciones y posteriormente, el año posterior, que fue el 2017, la Junta radica los famosos casos de título 3. Los casos de título 3, como todos y todas saben, son los procesos de ajuste de deuda, no solamente de las corporaciones públicas, sino también del gobierno central, que es una innovación de la ley promesa, donde el gobierno central puede radicar quiebra. Bajo el capítulo 9, los estados no pueden radicar quiebra. Y ese trámite de título 3 lo construyen tomando disposiciones del capítulo 11 de la ley de quiebra y del capítulo 9 con unas disposiciones que nosotros le llamamos territoriales. Es la pega con lo que unieron capítulo 11 y capítulo 9 del Código de Quiebras y eso abrió toda una puerta enorme para posibilidades de litigio porque al ser un caso tipo quiebra bajo el Código de Quiebras, pues están los adversary proceedings, están los procedimientos en que los acreedores impugnan las acciones del deudor, están los procedimientos donde se impugnan los créditos de los acreedores, las acciones de avoidance o para reclamar bienes, activos, dinero para el caudal. Así que entra en juego toda una serie de acciones litigiosas. Lautier, que obviamente se oponía a la imposición de la ley promesa como un problema que agravaba nuestra situación colonial, acepta nuestra propuesta de llevar un procedimiento adversativo para impugnar los nombramientos de la Junta por razón de que estos nombramientos no se ajustaban a la cláusula de los nombramientos de la Constitución federal. Y ahí yo les voy a pasar la palabra a Jessica para que explique cuál fue el trámite que se siguió en ese proceso de litigación bajo el sistema de litigación de los casos de quiebra de los adversary proceedings. Sí, aquí hay que verificar que yo me vea cuando esté hablando, pero voy a seguirlo para no atrasar la grabación. Básicamente, lo que ocurre es, promesa se aprueba en el 2016, cuando la Junta finalmente radica los casos de título 3, particularmente el de energía eléctrica, que lo radican en mayo del 2017, ya en agosto de ese mismo año se presenta lo que se conoce como un adversary proceeding, que es como una demanda dentro del proceso de quiebra, va paralelo a ese proceso de quiebra porque están íntimamente relacionados. Lautier lo que presenta es un adversary proceeding, pero voy a aclarar porque muchas veces cuando se habla de este caso se menciona a Aurelius. Aurelius es un fondo buitre. Me dicen que no me veo, Rolando. Estoy bregando con eso, a ver qué hago. Aurelius es un fondo buitre que es acreedor, porque tiene bonos, es acreedor del gobierno central. Así que Aurelius tiene en esencia los mismos planteamientos sobre los nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal, pero obviamente no tiene las mismas motivaciones para presentar el caso que Lautier tenía. Así que Aurelius presenta
En el caso de la quiebra del gobierno central, presenta una moción para desestimar la quiebra del gobierno central con los argumentos de que la Junta no fue nombrada conforme a la Constitución, a la cláusula de los nombramientos. Mientras que Lautier lo que presenta es un adversary proceeding, como una demanda dentro del proceso de quiebras de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es donde tiene la legitimación activa para reclamar. Ahí me estoy viendo. Entonces, ambos procesos, tanto la moción que presenta Aurelius como la demanda de Lautier, corren de manera paralela, aunque corren en distintos casos, porque estamos nosotros en el de la Autoridad de Energía Eléctrica y Aurelius en el de el Commonwealth, en el del gobierno central. Pero como los argumentos son similares, entonces se va discutiendo a la par. Las argumentaciones se hicieron siempre en conjunto y los procesos se llevaron a la par. Entonces, ¿qué hace Lautier? Lautier lo que hace es presentarle a la jueza Laura Taylor Swain esta demanda indicando los miembros de la Junta de Control Fiscal no fueron nombrados conforme a la Constitución, que requiere que oficiales que ejerzan autoridad significativa tienen que ser nombrados por el presidente con el consejo y consentimiento del Senado. Específicamente se alegaba que los miembros de la Junta de Control Fiscal no pueden considerarse como unos meros oficiales territoriales cuyas funciones tienen un efecto puramente al territorio, porque la cantidad de poder, la autoridad que tienen sobrepasa lo que podría ser la autoridad de un oficial territorial. Para que tengan una idea, la ley promesa establece que ese proceso para la certificación de los planes fiscales y de los presupuestos, que son la espina dorsal del proceso de quiebra, porque de eso depende el plan de ajuste de deudas para reestructurar esas deudas, etcétera. ¿Qué pasa? La ley dice, el gobierno establece un proceso para que el gobierno prepare esos planes fiscales y esos presupuestos, pero al final del camino, la Junta es la que tiene la autoridad final para certificar esos planes fiscales, y si algo de ese plan fiscal que preparó el gobierno el plan fiscal o del presupuesto que preparó el gobierno a la Junta no le parece, porque entiende que es contrario a las disposiciones de la ley promesa y a los objetivos de la ley, pues la Junta entonces impone su propio plan fiscal, y el que vale es ese, y el que certifica es ese plan fiscal que prepara la Junta, independientemente de lo que pudo haber dicho el gobierno en su plan fiscal. Esa certificación del plan fiscal no está sujeta a revisión judicial, así que si la Junta pone ahí medidas de austeridad que van a afectar los convenios colectivos, por ejemplo, que es lo que compete a Lautier, pues ese proceso de la mera certificación del plan fiscal no se puede revisar en la Corte, y eso es significativo, porque estamos hablando de que toman decisiones que quedan plasmadas en ese plan fiscal que rige todo el proceso de la quiebra, y eso no se puede revisar. Otro poder que tienen, por ejemplo, es el de anular las leyes que haya aprobado el gobierno de Puerto Rico, que como conocen, tenemos todo un sistema constitucional que establece cómo se aprueban las leyes, que pasa por la legislatura, después va a la firma del gobernador o gobernadora. Pero si la Junta entiende que esa ley no es consistente con los objetivos de la ley promesa y con las disposiciones de la propia ley, que tienen que ser puestas en vigor por la Junta, entonces esa ley es nula. Pueden afectar contratos que se hayan otorgado por el gobierno o por la instrumentalidad que sea, y ahí vamos a ver el asunto de los convenios colectivos, de cómo a pesar de que los obreros de Lautier negociaron un convenio colectivo con su patrono, que es la Autoridad de Energía Eléctrica, y establecieron unos beneficios en consideración a las tareas y el trabajo que hacen, pues si la Junta de Control Fiscal, en compinche con el gobierno, porque aquí tenemos que decirlo, o sea, el gobierno ha estado en muchas ocasiones de la mano con las medidas que ha tomado la Junta y las decisiones que ha tomado la Junta. Así que
pueden simplemente venir y decir, no, pues aunque el convenio diga que son tantos días de vacaciones, tantos días de enfermedad y tantos otros beneficios, el plan fiscal dispone que va a ser de esta manera de ahora en adelante, incorporando leyes que haya aprobado ya el gobierno de Puerto Rico o por disposiciones, medidas de austeridad que imponga la Junta. Y así vemos cómo tienen el poder, la Junta es la que tiene el poder de decidir quién va cuándo se va a erradicar la quiebra, quién va a erradicar, cuáles instrumentalidades del gobierno van a erradicar. Entonces, si uno mira, si uno trae eso a un ejemplo más sencillo de lo que podría ser la quiebra de un individuo, ¿quién decide? En términos generales, porque pueden haber unas excepciones, pero en términos generales, ¿quién decide cuándo radica y cómo radica? El deudor. Pero aquí el deudor, que es la Autoridad de Energía Eléctrica, que es el gobierno central, no son los que tienen la palabra para determinar cuándo radican y cómo será ese proceso. Así que, considerando todos los poderes que tiene la Junta, a pesar de que la ley dice porque lo dice expresamente, que los miembros de la Junta se van a considerar como oficiales territoriales, los que sabemos un poquito de derecho, hemos estudiado que el nombre no hace la cosa. Así que aunque la ley diga eso, la realidad es que cuando se pone en práctica todo el poder que tiene la Junta de Control Fiscal sobrepasan por mucho el poder que tiene un oficial territorial, incluso que va por encima de un oficial territorial como lo es el gobernador o gobernadora. Así que se plantea eso, obviamente la Junta y Estados Unidos y las otras partes en el proceso, que estaba el Comité de Acreedores No Asegurados y otras partes, plantean lo contrario y dicen, no, aquí no se violó la Constitución, aquí los miembros de la Junta son oficiales territoriales, la propia ley lo dice y además el Congreso podía legislar y hacer la ley promesa como la hizo, amparándose en la cláusula territorial de la Constitución, que en esencia dice que como Puerto Rico es una posesión, le pertenece a Estados Unidos, pues el Estados Unidos puede disponer y establecer las reglas y reglamentos que entiendan necesarios para manejar ese territorio, en este caso Puerto Rico. Y van más allá para decir esto básicamente la cláusula territorial básicamente les da carta blanca al Congreso para establecer leyes de manera que sean que si lo viéramos en el contexto de un Estado, no serían leyes constitucionales. Así que en esencia lo que decían era, como esta ley es al amparo de la cláusula territorial, el Congreso puede hacer con Puerto Rico lo que le dé la gana. Así prácticamente lo escribían, puede hacer con Puerto Rico lo que le dé la gana porque Puerto Rico le pertenece y esta cláusula territorial permite que se puedan establecer las regulaciones que el Congreso entienda necesarias, incluso si eso implicara la violación a la separación de poderes. Así que esos eran, en términos bien resumidos, los argumentos de una parte y otra. Como les comenté, Aurelius también estaba planteando que se había violado la cláusula de los nombramientos y la jueza Laura Taylor Swain atiende ambos casos y finalmente desestima. Y desestima la demanda de Lautier y deniega la moción de desestimación de Aurelius bajo el fundamento de que el Congreso sí tenía la autoridad bajo la cláusula territorial para legislar promesa de la manera en cómo lo hizo y que los miembros de la Junta eran oficiales territoriales, por lo tanto no se había violado la cláusula de nombramientos e incluso no había que cumplir con la cláusula de los nombramientos. El caso va entonces apelamos al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston y allí se presentaron los argumentos y los escritos ante el tribunal, tanto de parte de Utier como de Aurelius, y ahí el caso entonces toma un giro, porque el Tribunal de Apelaciones hace un análisis completo de cuáles son cuál es la autoridad que tiene los miembros de la Junta, cuál es el poder que tienen sobre Puerto Rico, sobre el gobierno de Puerto Rico y como consecuencia, pues sobre todos los que vivimos aquí, y determina que en efecto sí
los miembros de la Junta de Control Fiscal tienen que considerarse como oficiales federales que ejercen autoridad significativa y por lo tanto les tenía que aplicar la cláusula de los nombramientos y al no haber sido nombrados conforme a lo que dice la Constitución, pues esos nombramientos los declara inconstitucionales. Ahora, una cosa bien importante es que, claro está, se reclama un remedio, o sea, se reclama que los miembros de la Junta son inconstitucionales, sus nombramientos, pues entonces, ¿cuál es el remedio? Pues tienes que desestimar el caso de la quiebra, tienes que deshacer invalidar todas las determinaciones que tomó la Junta, porque tomaron esas determinaciones sin tener autoridad para así hacerlo. No fueron nombrados conforme a la ley, conforme a la Constitución. Por lo tanto, tenías que invalidar todas las actuaciones de la Junta hasta ese momento. ¿Qué ocurre? Que el circuito, presidido el panel de jueces por el juez Torruella, que es un juez puertorriqueño, y que siempre ha sido muy vocal en contra de los casos insulares, que ya mismo voy a darle espacio a Rolando para que pueda hablar sobre eso, porque los casos insulares fueron protagonistas siempre dentro de nuestros argumentos, incluso hasta al final en el caso ante el Supremo. Pues el Tribunal de Apelaciones, el primer circuito, lo que dice es que sí, son inconstitucionales sus nombramientos, pero en cuando va a la parte del remedio, ahí es que ocurre el problema porque nos deja sin un remedio. El tribunal dice, aunque son inconstitucionales, tenemos que tomar en consideración los efectos que pueda tener el invalidar las decisiones de la Junta con el progreso, entre comillas, que han tenido hasta este momento, y considerar que, según el tribunal, los miembros de la Junta actuaron de buena fe en el sentido de que no había hasta ese momento un vicio en sus nombramientos, cosa que lógicamente nosotros no estuvimos de acuerdo porque siempre desde el inicio se planteó que, que habían sido nombrados de manera inconstitucional, que incluso eso se había discutido cuando la ley se estaba aprobando, cuando la ley promesa se estaba cocinando en el Congreso, pero el circuito, pues lo que determina es que en consideración a las actuaciones que habían tomado de buena fe, entre comillas, a las consecuencias que podría tener invalidar las determinaciones, lo que hace es que aplica la doctrina que se conoce como de facto officer, de oficial de facto, que permite, en unas circunstancias limitadas, porque realmente es una excepción, permite que a pesar de que se haya considerado, de que se haya declarado inconstitucional un nombramiento, pues que no se invaliden las actuaciones de ese oficial hasta ese que había tenido hasta ese momento. Así que en esencia, el circuito nos da la razón, dice, sí, esto no es un oficial territorial, son oficiales federales con autoridad significativa. Aquí no se cumplió con la Constitución de Estados Unidos, pero no vamos a invalidar las actuaciones de la Junta hasta este momento e incluso les permitió, les concedió un periodo de 90 días que después se fue extendiendo para que la Junta pudiera continuar actuando hasta y que en ese proceso pues da la oportunidad también a que se corrigiera el error en los nombramientos, es decir, que fuera entonces al Senado, que pasaran por ese proceso de consejo de consentimiento ante el Senado. Así que lógicamente, a pesar de que ganamos una parte de la decisión, pues nos quedamos sin un remedio y eso había que revisarlo, había que apelarlo. Así que como todas las partes tenían algún reclamo o se habían visto afectadas por la determinación del Tribunal de Apelaciones, pues entonces vamos hasta el Supremo. Cuando vamos al Tribunal Supremo de Estados Unidos, terminan siendo 5 peticiones de cercioraria ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, porque Lautier comparece al tribunal por el asunto del remedio. Lo que Lautier le plantea al Tribunal Supremo es, yo estoy de acuerdo con la determinación del Tribunal de Apelaciones en cuanto a que son inconstitucionales, pero me dejaron sin un remedio, así que tu Tribunal Supremo tienes que atender solamente ese asunto del remedio para que
revoques y determines que no aplicaba la doctrina de oficial de facto. Aurelius hace lo mismo, así que ahí hay ya 2 peticiones de certiorari, pero entonces Estados Unidos, la Junta de Control Fiscal y el Comité de Acreedores No Asegurados comparecen para que se revoque la parte de la determinación que establece que son inconstitucionales. Así que se presentan, y estaba también el gobierno de Puerto Rico, obviamente pues defendiendo la constitucionalidad de los miembros de la Junta. Así que el Supremo de Estados Unidos se ve con 5 peticiones de certiorari, que son peticiones discrecionales, o sea, el Supremo no está obligado a atender los casos que se presentan. Y lo que el Supremo hace es que consolida todo, acoge las 5 peticiones de certiorari y consolida los casos para que entonces se puedan argumentar en una sola sesión de argumentación. Un dato interesante de todo este proceso desde el Tribunal de Distrito Federal hasta el Apelativo y el Supremo es que siempre consideraban a la UTIER como le conocen el término en inglés underdogs, y muchas veces veíamos como ponían todo su esfuerzo la Junta de Estados Unidos para replicar a los argumentos de Aurelius, pero entonces como que la UTIER pues estábamos ahí y ellos siempre hacían lo posible por sacarnos a nosotros. Eso fue así en todos los procesos, incluso en el Tribunal Supremo, cuando todas las partes se ponen de acuerdo, incluyendo a Aurelius, para que el Tribunal Supremo acogiera todas las peticiones, excepto las de Lautier. Claro, Lautier viene con unas motivaciones distintas y trae el argumento de los casos insulares, que eso era algo que Aurelius no quería tocar ni con pinzas. Así que hasta en el Tribunal Supremo se ponen de acuerdo para radicar cartas indicando que no tienen problema en que se acoja la petición, pero que la de Lautier pues la pueden dejar a un lado porque igual está todo discutido en Aurelius. Básicamente eso era lo que estaban queriendo decir. Sin embargo, el Tribunal Supremo acoge todas las peticiones, incluyendo la de Lautier, y en mi opinión es que el tribunal sabe y reconoce que Lautier es la única que trae la perspectiva de los trabajadores, porque Aurelius trae las motivaciones de Aurelius son porque es un fondo buitre y obviamente en la medida en que pueda obstaculizar el proceso de la quiebra del gobierno, aumenta sus posibilidades de cobrar la totalidad de la deuda en vez de que se la recorten. Y en cierto sentido, pues Aurelius es una entidad bien poderosa, con muchísimos recursos, que muy probablemente tenía la capacidad de verse beneficiado con los nombramientos, con nombramientos nuevos y no los que están en este momento. Así que el tribunal pues reconoce la aportación que puede hacer la UTIER en el proceso y concede nuestra petición también. Luego de eso, entonces comienza la batalla de la argumentación oral, donde nos guste o no, estamos del mismo lado que Aurelius por los argumentos que tenemos. Y entonces del otro lado tenemos a la Junta, a Estados Unidos y al Comité de Acreedores No Asegurados y al gobierno de Puerto Rico. Entonces, ¿qué pasa? El Supremo es bien estricto con el tiempo que se permite para las argumentaciones. Así que primero era la batalla de si nos van a dar tiempo adicional al que se permite por las reglas, pues porque somos muchas partes y hay muchos planteamientos que hacer. Pero después entonces también era la batalla interna entre Aurelius y Utier, a quién le toca más tiempo, quién va a argumentar qué, etcétera. Así que aún en ese momento la expectativa era que ni siquiera pudiéramos argumentar Lautier ante el pleno del tribunal, a pesar de que habían acogido nuestra petición también. Todos sabemos que no les resultó y que finalmente sí tuvimos la oportunidad de argumentar ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos desde la perspectiva de los trabajadores y trayendo puntos bien específicos con respecto a lo que es el remedio, que es lo que estamos buscando del tribunal, y también
hacer el planteamiento sobre los casos insulares. Entonces, aquí yo Jessica, voy a detener. hay una anécdota que me gustaría que tocaras en esta parte y es lo que ocurre cuando no hay acuerdo entre abogados y abogadas que están argumentando de un mismo lado en cuanto a la división del tiempo, ¿verdad? ¿Cómo es que ocurre el trámite para definir quién es el que habla finalmente, ¿verdad? Y cómo nos pudimos ahorrar ese problema. Sí, pues eh, todos tienen que saber que es la primera vez que comparecemos ante el Tribunal Supremo, y cuando conversamos con los abogados de Aurelio, porque teníamos que hacerlo para coordinar el tiempo, pues claro está, nosotros decimos mitad y mitad, porque lo que es igual no es ventaja. Así que entramos en esa conversación con los abogados de Aurelius, y de momento nos enfrentamos a que, bueno, si nadie se pone de acuerdo, o sea, tenemos que ir con una postura al tribunal y plantearle al tribunal, esta es la distribución del tiempo. Si no nos podemos poner de acuerdo, pues entonces vamos a depender de que el Tribunal Supremo literalmente tire una moneda al aire, y el que sale, pues ese es el que va a argumentar, el otro se queda sin argumentar. Así que estábamos en esa encrucijada de que si escojo cara o cruz y no salgo, no argumento, y volvemos. La postura de Lautier era necesaria porque, y fue algo que pude plantear ante el tribunal, aquí se está hablando de millones de dólares y de los bonos y de los acreedores, etcétera, pero no se está mirando la perspectiva del trabajador, que en el caso es Lautier, pero al final del camino son todos los trabajadores en Puerto Rico. Así que no podíamos tampoco corrernos ese riesgo de que se tirara una moneda al aire, arcaico como parezca el proceso, y que no pudiéramos argumentar. Así que finalmente decidimos, bueno, nosotros tenemos unos puntos bien específicos que es lo que tenemos que cubrir, lo demás está requete escrito y requete discutido, así que vamos al Tribunal Supremo con la misión de que aborde el tema del remedio y nos conceda el remedio que nos corresponde por ley, pero además vamos a plantearle al Tribunal Supremo que revoque los casos insulares, que son casos que vienen del 1901, que son casos racistas, que son los casos que han permitido la continuidad de la colonia de Puerto Rico y los otros territorios, y que basado en consideraciones puramente racistas, porque nosotros tenemos otra cultura, otro color, otro idioma, incluso otra religión, pues entonces no podemos, no nos merecemos que se apliquen las disposiciones de la Constitución de la misma manera que le podrían aplicar a un Estado. Entonces podemos escoger cuáles cláusulas de la Constitución aplican a este territorio, basándonos nuevamente puramente en consideraciones racistas. Y son casos que llevan vivos desde el 1901 y que han servido para dejar a Puerto Rico a un lado, y discriminar contra Puerto Rico y los otros territorios en un sinnúmero de aspectos. Así que fuimos con la misión de plantearle, porque ya lo habíamos planteado desde el inicio en todos los procesos, así que no podíamos dejar de plantearle al Tribunal Supremo que era necesario que se revocaran los casos insulares, porque al final los casos insulares era lo que se metía en el medio y que permitían que se legislara de la manera en cómo se legisló Promesa, porque los casos insulares al final del camino lo que hacen es interpretar la cláusula territorial, y hasta el punto de que surja esa doctrina del territorio incorporado o no incorporado, donde el territorio no incorporado, como Puerto Rico, es el que no le aplican todas las disposiciones de la Constitución. Así que iba a detenerme para que Rolando pudiera entrar un poquito en el tema de los casos insulares, porque el circuito también hizo unas expresiones sobre los casos insulares, porque como les digo, siempre lo tuvimos presente. Así que no sé si se ha resuelto el asunto de la Cámara. Sí, lo de los casos insulares, hay gente que ha planteado que nosotros lo trajimos por los pelos, pero en realidad la interpretación que le dio la jueza Laura Taylor Swain a la aplicabilidad o no de la cláusula de los nombramientos se funda en los poderes omnímodos del Congreso
conforme a la cláusula territorial, según ha sido interpretada por los casos insulares. Si bien es cierto, la jueza se cuida muy bien de no citar los casos insulares, cita casos que citan los casos insulares, y en el debate de las mociones y de los alegatos ante ella, pues sí, algunas de las partes citaron los casos insulares. Igualmente, en el Tribunal Supremo, el Comité de Acreedores No Asegurados continuó alegando que la facultad que tenía el Congreso para legislar sobre Puerto Rico de cualquier manera que quisiera estaba fundada en los casos insulares. Así que era un issue que sí estaba subyacente, pero que según fue el caso escalando en los procesos apelativos, las partes fueron abandonando. Y eventualmente le dijeron al Tribunal Supremo, prácticamente la Junta, el gobierno de Estados Unidos, que los casos insulares no tenían nada que ver aquí. Pero sí tienen que ver, porque en la medida en que se le da todo este poder tan amplio sobre Puerto Rico, es que se puede justificar que en el asunto de los nombramientos de oficiales en Puerto Rico no haya que cumplir con la cláusula de los nombramientos, porque el Congreso tiene todo este poder de establecer reglas y reglamentos relacionadas a los territorios. Así que aunque, como pasó en Sánchez Valle, que a pesar de que en los alegatos se planteó consistentemente el problema de los casos insulares, el Tribunal Supremo no lo mencionó. Por tanto, nosotros teníamos presente esa posibilidad de que el Supremo tratara de evadir el issue, y por eso lo llevamos como uno de los puntos más importantes de nuestra argumentación, la necesidad de revocar los casos insulares, porque representan una jurisprudencia totalmente indigna, basada en principios racistas, que no es una mera opinión o apreciación mía, eso está en la literatura académica, que esos casos se dieron en una época en donde el Tribunal Supremo validó el famoso caso de Plessy versus Ferguson, que es el caso que establece la doctrina de separados pero iguales, y que se revocó finalmente, formalmente por lo menos, ¿verdad? Porque el racismo y la segregación sigue todavía, lamentablemente, pues se revocó en Brown versus Board of Education. Así que nosotros estábamos bien enfocados en que el tribunal le prestara atención, porque una determinación de que los casos insulares son mala ley, de que no corresponde a los tiempos el que se mantengan como vigentes, pues iba a limitar al Congreso en su poder de acción sobre Puerto Rico. Recuerden que los casos insulares son los que dicen que Estados Unidos no tiene que garantizarle el juicio por jurado a los puertorriqueños, en el caso de Balzac, porque ellos determinan, el Supremo o el Congreso, qué derechos aplican o no aplican. Así que esa amplia latitud que los casos insulares le dan al Congreso es lo que permite este tipo de legislación, donde hay una constitución, donde hay unos procesos democráticos limitados, pero unos procesos donde uno va y vota conforme a los términos de una constitución, y vienen a aprobar una ley que elimina todo eso, porque cuando tú vas a ver qué queda de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pues queda muy poco. Y eso, pues el sustrato, lo que apoya todo ese poder son los casos insulares. Cuando se trae el issue de los casos insulares, pues que ante el Tribunal Supremo todo el mundo empieza a evadirlo, pues nosotros le planteamos al tribunal que la visión sobre los casos insulares que tuvo el circuito, en su opinión, pues daban suficiente apoyo a que el tribunal tuviera que entrar en los casos insulares. El tribunal de circuito en Boston dice claramente, mira, nosotros no podemos revocar los casos insulares, eso es una facultad que tiene el Tribunal Supremo, por ende no nos pueden pedir eso. Pero resolvieron algo bien importante, que no los van a extender a las cláusulas estructurales de la Constitución Federal. Es decir, que van a hacer una interpretación bien restringida de los casos insulares. Y por eso nosotros entendimos que el primer circuito le había dedicado varias páginas, no recuerdo si fueron como 5 o 6 páginas, a la discusión de los casos insulares, y por ende había suficiente base para que el Tribunal Supremo abordara el issue de los casos insulares para determinar que este poder que tiene el Congreso no derrota o excluye la aplicación de las cláusulas estructurales de la Constitución, como lo es la cláusula de los nombramientos. En el issue, Jessica explicó, el issue central de la cláusula de los nombramientos es qué poderes ejercen estos miembros de la Junta de Control Fiscal y si esos poderes son de naturaleza federal.
No hay duda sobre todos los poderes que tienen sobre el gobierno. Ellos gobiernan día a día sobre Puerto Rico, emiten cartas, decretos, planes fiscales, etcétera, pero tienen un poder adicional que ese sí que el caso de Franklin lo definió claramente como un poder federal, que es el poder de iniciar, tramitar y llevar a cabo los trámites de la reestructuración de la deuda, que eso se hace bajo el Código de Quiebras en sus disposiciones aplicables a promesa y se hace bajo la cláusula de la Constitución sobre las leyes de quiebra estadounidenses que el caso de Franklin resolvió, que es un poder exclusivo federal y que hay preemption, que el campo está ocupado, por eso es que declaran inconstitucional la ley de la quiebra criolla. Así que eso define, a mi juicio, ¿verdad? Y así se lo planteamos al tribunal, que los miembros de la Junta no eran unos meros oficiales territoriales con unos poderes bien enfocados, porque cuando tú tienes la facultad de decidir cuándo radicas un caso de quiebra a nombre de un gobierno territorial, tú estás ejerciendo ese poder federal y ese poder federal afecta, destruye relaciones de crédito de personas que no solamente viven dentro del territorio, sino que también viven fuera de Puerto Rico, en Estados Unidos continentales y en todo el resto del planeta. Y quien único tiene poderes para afectar los créditos, fíjense que la ley de quiebra manejan las relaciones crediticias, ¿verdad?, entre deudor y acreedor y establecen unos poderes para que el deudor pueda librarse de esos créditos y logre una reorganización que le permita tener un nuevo comienzo como una entidad jurídica o como un individuo. Y para eso está ese poder de decir, tú tienes este contrato de crédito y es un crédito no asegurado, pues mira, el deudor puede darte cero. Y si ustedes comparan eso con la cláusula constitucional del menoscabo de las obligaciones contractuales, se dan cuenta, hay una cláusula que protege los contratos. Pero esta cláusula de quiebra va por encima de eso y bajo un trámite de quiebras se puede menoscabar ese contrato. Y eso es un poder federal, sin duda. Y a nuestro juicio, pues fue un argumento definitorio tanto ante la jueza Taylor Swain en el primer circuito como en el Tribunal Supremo y podría ser el pivote sobre el cual se funde una decisión estableciendo que efectivamente los miembros de la Junta de Control Fiscal son oficiales federales y que tienen que ser nombrados conforme a la cláusula de los nombramientos. Jessica, tal vez debieras contarle cómo fue el proceso de argumentación, las preguntas que te hicieron, para que vieran, ¿verdad?, que de entrada hubo un debate sobre los casos insulares que es muy interesante. Sí, yo me traje para poderles enseñar los escritos que se radicaron en el Tribunal Supremo solamente, ¿verdad? Porque en el Tribunal de Distrito y en el apelativo se presentaron muchísimos más, pero esta montaña de libritos que yo tengo aquí, que casi no lo puedo ni levantar, esta montaña de libros son los escritos que se presentaron ante el Tribunal Supremo. Ven los distintos colores porque las reglas del tribunal establecen, dependiendo de la parte que está radicando el escrito, pues será el color que le corresponda. Bien interesante, estos que ustedes ven aquí en color verde, que tengo unos verdes más claritos y otros verdes más oscuros, estos son los escritos de los amigos de la Corte que el Tribunal Supremo permitió que se presentaran. Y bien interesante que aquí yo tengo 16 escritos de amigos de la Corte, los que son más claritos son los que se presentaron en contra de nuestro argumento y los que son verde oscuro son los que se presentaron a favor de nuestro argumento. Y si se fijan, dos nada más son en contra de nuestro argumento, todo el resto tiene que ver son relacionados a favor de nuestros argumentos, ya sea porque están favoreciendo nuestros argumentos en cuanto a la revocación de los casos insulares. De eso se radicaron 5. Hubo profesores de escuelas de derecho, organizaciones como la ACLU, una organización llamada
Equally American, que también ha trabajado en contra de los casos insulares por todos los territorios, no solamente Puerto Rico. Y así, otros no son sobre los casos insulares, sino que son sobre la parte del remedio, porque ciertamente son aspectos importantísimos que deben tocarse de una vez y por todas en lo que respecta a los casos insulares y en lo que respecta al remedio. Pues imagínense que uno gane un caso haciendo los planteamientos en derecho correctamente, pero te quedas sin remedio porque te aplican una doctrina que en la historia del tribunal se ha aplicado en contadas ocasiones y para situaciones específicas. Así que ese proceso de preparación, pues como pueden ver, uno se lee estos libritos, que ahí están incluidos los que radicamos nosotros, pero también hay muchísimo material que leer, los casos que hay que leer para poderse preparar adecuadamente para poder argumentar ante el tribunal, porque ciertamente pues uno no sabe lo que le van a preguntar. Tuvimos la fortuna de que las reglas de argumentación se modificaron justo para cuando nos tocaba a nosotros argumentar, y entonces las reglas establecieron que los jueces, aunque no era algo que ellos tenían que seguir, ¿verdad? Que era escrito en piedra, pero que los jueces darían oportunidad, dependiendo del tiempo que uno tuviera para argumentar, podrían dar 2 minutos o 1 minuto que uno comienza con su argumentación y ellos no interrumpen. Ya ha pasado el minuto, pues entonces sí, ellos interrumpirían y con sus preguntas, y quien ha escuchado argumentos ante el Tribunal Supremo ha podido notar que los jueces entre ellos hacen preguntas a la misma vez, y entonces uno tiene que contestar aquí, después volver a la pregunta del otro, etcétera. Así que es un poquito retante, aparte de que estamos hablando de que es el Tribunal Supremo, ¿verdad? Así que ese minuto que tuve para exponer mi posición bien breve, sin interrupciones, pues lo utilicé para exponer, plantearle al tribunal que yo quería tocar 2 puntos: el asunto de los casos insulares y el asunto del remedio, cada cual tan importante como el otro. Estando allí, que fuimos antes, porque yo nunca había estado en el Tribunal Supremo ni como turista, pues fuimos a ver el tribunal, a presenciar otros argumentos para poder ver a los jueces, etcétera. Y allí me percato de que en el edificio del tribunal, al frente, lo que uno ve es las palabras Equal Justice Under Law. Y de ahí entonces pues sale la idea, ¿verdad?, de cómo los casos insulares, como una cuestión de principio, han sido siempre desde sus inicios, desde que fueron resueltos, discriminatorios, cosa que claro está, teníamos que plantear. Y entonces atamos esa frase tanto a esa injusticia y a ese discrimen que presentan los casos insulares y que nos han arropado por tantos años, pero también a la injusticia de no haber recibido un remedio. Así que cuando yo termino de ese minuto en el que no me interrumpen, pues lo primero que hacen es preguntarme sobre los casos insulares y cuestionar cuál es la relevancia de los casos insulares en este caso. Y bien interesante que interviene el juez presidente, el juez Roberts, para decir en la premisa de su pregunta que por qué ellos tocarían el tema de los casos insulares y entrarían a revocar los casos insulares, y que si eso no sería inusual cuando los casos insulares no son el argumento principal, según él, en el caso. Y ahí pues tuve la oportunidad de contestarle que en realidad sí, los casos insulares tienen que ver con el caso que estamos atendiendo. Las partes se han amparado en lo que resuelven los casos insulares, y cuando digo las partes me refiero a Estados Unidos y a la Junta. Se han amparado en lo que resuelven los casos insulares para decirnos a nosotros que las cláusulas estructurales de la Constitución, como la cláusula de nombramientos, no nos aplican. O sea que estaban utilizando
estaban sobreextendiendo el razonamiento de los casos insulares a cláusulas estructurales como la de nombramiento para decir que eso tampoco nos aplica. Así que le planteo que es algo que las partes se han amparado desde el inicio de los procesos y que es bien conveniente renunciar a ese argumento en el momento de la etapa, en la etapa del Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo es el único que puede revocar los casos insulares. Y de una vez, pues le mencioné que el tribunal tuvo la oportunidad en el término pasado de resolver el caso de Trump versus Hawaii, que tiene que ver con las órdenes ejecutivas de Trump relacionadas a los inmigrantes, pero en ese caso de Trump versus Hawaii, el Tribunal Supremo, y quien escribe la opinión es el juez Roberts, quien me está haciendo la pregunta, el Tribunal Supremo revoca el caso de Korematsu, que es un caso que el propio juez lo plantea en la opinión, que es un caso puramente racista, que tiene que ver con campos de concentración y en relación a los japoneses en Estados Unidos. Y lo que hace el juez es decir, ese caso de Korematsu no tiene nada que ver con el caso que estamos resolviendo ahora, pero aún así, ese caso, y utiliza la frase, es morally repugnant, es repugnante desde el punto de vista moral, por lo tanto queda revocado en el día de hoy, aun cuando hace la expresión de que no tiene nada que ver con el caso que están atendiendo. Así que yo aproveché y le dije, bueno, de todas maneras, aunque sí tiene que ver, de todas maneras, en el término pasado, por voz del juez, que, ¿verdad? Perdónenme que acaba de temblar, yo vivo en Peñuelas y acaba de temblar un poco fuerte, pero estamos bien. Rolando, ¿estás ahí? Estoy aquí, sí. Ok, discúlpenme porque me asusté. Bueno, pues como les decía, esas son las cosas de vivir en el sur de Puerto Rico en estos tiempos. Como les decía, pues el caso le planteo al juez, ¿verdad? Que igual si entendieran que el caso no tenía nada que ver, pues no había obstáculo para tocar el tema porque ya lo habían hecho en esta ocasión anterior. Así que yo tenía 10 minutos para hacer mi exposición. Realmente no es mucho tiempo porque considerando las intervenciones de los jueces, pues realmente no es mucho tiempo para poder exponer todo lo que uno quisiera. Así que yo tenía que avanzar y en ese sentido me trataba como que de volver a traer el tema que quería tocar. Y luego entonces pues interviene el juez Kavanaugh también, ya más atado a la cuestión de los argumentos sobre la autoridad significativa de la Junta, y de que si ellos, y preguntaba en términos de que si entendieran que los efectos del poder que tiene la Junta eran puramente territoriales y entonces nosotros pues perdíamos el caso y ciertamente pues hay jurisprudencia que nos apoya en eso. Y traté entonces de entrar rápido a el asunto del remedio, que era bien importante y que no, que, ¿verdad? Entre las preguntas de los jueces, etcétera, pues no se, había que avanzar para discutirlo. Y ahí entonces es que tengo la oportunidad de decirle, miren, o sea, aquí estamos hablando sí, se han hablado de millones de dólares, pero tenemos que hablar también de que la Junta, de que estamos representando trabajadores que se ven afectados por las decisiones de la Junta y por las medidas de austeridad que quiere implementar la Junta, que también eso era algo que no se había mencionado en términos de que la Junta viene aquí a imponer medidas de austeridad que definitivamente afectan a los trabajadores que son nuestros representados. Básicamente el tiempo se acabó ahí y no hubo oportunidad para más, pero una cosa que me parece interesante mencionar es que nosotros, Rolando y yo, tuvimos la oportunidad de conversar sobre este caso en muchísimas ocasiones, pero nos contactaron de una universidad, una escuela de derecho en North Carolina, Duke University, creo que es North Carolina, y allí los profesores nos hacen este comentario, y ellos estuvieron presentes en la argumentación, y nos hacen este comentario de que nosotros hubiésemos esperado
que la decisión iba a ser bien straightforward, que íbamos a ver esto se iba a resolver rápido, 9 a 0, 9 a 0. 9-0, casi 9-0, ¿verdad? Y nos dicen, bueno, pero se han tardado tanto, la argumentación fue en octubre, de octubre 15, promesa dice que los casos tienen que atenderse de manera rápida, incluso a nivel de Tribunal Supremo. Por eso esperábamos que la decisión llegara más o menos como para diciembre, pero todavía estamos en mayo y no han resuelto, y han resuelto otros casos que se vieron más o menos en la misma, en octubre también, como el caso de Ramos, y todavía el de Lautier no sale. Lo que lleva a estos profesores que nos entrevistaban a decir, parece entonces que se les está haciendo difícil redactar esa opinión, y mientras más tiempo pasa, más nos inclinamos a pensar que esa decisión podría ser favorable a ustedes en cierto punto, y no necesariamente lo que pensaban de que esto iba a llegar 9-0 en contra nuestra. Sí, yo creo, Jessica, que podemos hablar ahora de cuáles son las posibles alternativas que tiene el tribunal para resolver este caso y cuáles serían las implicaciones de cada una de las opciones. Hay que tener en cuenta que es bien fuerte el issue de la separación de poderes, y en Estados Unidos pues se considera la separación de poderes como una de las defensas principales de la libertad, porque impide la tiranía, y la tiranía ellos la visualizan como que un poder pueda ir sobre otro y domine a los demás poderes. Así que no quieren, por ejemplo, que el Congreso acapare el poder de nombramientos, como ocurrió en este caso, que estableció las listas y básicamente le dijo a Obama, tienes que nombrar de aquí, porque eso agranda el poder que tiene el Congreso en relación al presidente y viceversa. Y la litigación que ha habido sobre la cláusula de los nombramientos, cuando se plantea que no se siguió el trámite de nombramiento por el presidente y consejo y consentimiento por el Senado, establece que hay que dar un remedio. Y generalmente ese remedio es la anulación de las determinaciones que tomó ese funcionario, salvo ciertas excepciones bien puntuales, que de seguro en este caso del Tribunal Supremo se van a evaluar cuáles son esas excepciones y cómo aplican a este caso. Pero no se concibe dentro de los alegatos que se radicaron que se conceda que se determine que los miembros de la Junta son inconstitucionales y que no se dé un remedio, porque no ha sido la experiencia histórica del Tribunal Supremo en cuanto a la cláusula de los nombramientos. Sabemos que el circuito aló por los pelos la doctrina del oficial de facto y determinó que era aplicable a estas circunstancias, pero esa aplicación tiene muchas fallas en términos jurídicos y en términos de los requisitos que se supone que apliquen en esta circunstancia. Así que tenemos un interés bien grande, que es la separación de poderes y que se respete la cláusula de los nombramientos a base de que se siga el trámite de nombramiento por el presidente y consejo de consentimiento por el Senado. Y al otro lado tenemos el interés, que también es enorme dentro de la política imperialista norteamericana, que es la cláusula de los territorios. Que la Junta y Estados Unidos se fundan en que esa cláusula de los territorios exime al Congreso de tener que cumplir con otras disposiciones constitucionales, incluyendo la cláusula de los nombramientos. Así que están esos dos poderes y esos dos intereses constitucionales bien grandes. Si el Tribunal Supremo entendiera que los miembros de la Junta están ejerciendo poderes federales, pues entonces va a tener que decidir que aplica la cláusula de los nombramientos y va a tener que decir que son inconstitucionales. Y eso se ha tratado de pintar que es como si se acabara el mundo. No, lo único que implicaría es que el presidente tendría que nombrar una nueva junta o renombrar a estas personas y someterlas al proceso de consejo y consentimiento del Senado, y ahí habría la oportunidad para que cualquier opositor o persona que tenga información sobre estas personas pueda llevarle al Senado la información para que emita su juicio sobre si deben confirmar o no a estas personas. Ahora, Y ahí, yo tengo dos puntos que quisiera mencionar. Uno es que siempre me gusta traer el ejemplo de cuando el juez más reciente del Tribunal Supremo fue nombrado, que es el juez Kavanaugh,
cuando ese juez los jueces del Supremo son oficiales federales que tienen que pasar por ese proceso de consejo y consentimiento, y todos pudimos ver en Facebook y en los medios de comunicación esas vistas del juez Kavanaugh que fueron tan controversiales, y ahí se expusieron muchos puntos al Senado para que el Senado considerara si confirmaba o no confirmaba ese nombramiento. Ese proceso nunca se dio con los miembros de la Junta, a pesar de que tienen los poderes que tienen, que ya hemos discutido. Así que eso es lo que se persigue. Y mucha gente, cuando el caso salió del circuito, que el circuito ordena que se cumpla con ese proceso y que se nombren nuevos miembros, mucha gente decía, gran cosa hicieron, ahora quien va a nombrar esos miembros nuevos va a ser Trump. Pero ahí hay que aclarar que eso era algo que como quiera iba a ocurrir, porque los nombramientos de los miembros de la Junta no son eternos, así que caducan y tiene que volverse a nombrar miembros nuevos, o que se puedan renombrar los que ya estaban. Y eso le iba a tocar a Trump como quiera. Lo que pasa es que con esta determinación, y si el Supremo dice que en efecto son inconstitucionales los nombramientos y hay que volver a nombrar, pues entonces, aunque sea Trump, tiene que pasar por el proceso de consejo de consentimiento ante el Senado, que vamos, dentro de las circunstancias y estando Trump ahí, mejor que tengan que pasar por ese proceso de consejo de consentimiento para que ese poder no recaiga únicamente en el presidente. Ese era mi comentario, porque he escuchado en muchas ocasiones el miedo, ¿verdad?, a que fuera Trump el que los nombrara, y quería aclarar que en realidad eso como quiera iba a ocurrir. Sí, porque los nombramientos de la Junta están vencidos actualmente, vencieron el año pasado. Ellos están lo que se llama holding over, que es que ellos pueden ocupar sus cargos en lo que el presidente los renomina o los sustituye, y el presidente no ha hecho nada, porque obviamente el presidente no tiene mucho interés en lo que ocurre en Puerto Rico. Así que el tribunal, si entendiera que ellos ejercen poderes federales significativos, tiene que decir que son inconstitucionales. Pero al decidir eso, que protege la cláusula de los nombramientos, la separación de los poderes, porque fíjense que hay un issue de que se le escape a los otros poderes, al presidente y a la rama judicial, el que el Congreso pueda utilizar la cláusula de los territorios para hacer cosas que no podría hacer dentro del ordenamiento normal de la Constitución Federal. Podrían agrandar mucho más el poder del Congreso si decidieran que estas personas son meramente oficiales territoriales, que aun cuando ejerzan el poder específico federal de quiebras, no son realmente oficiales federales. Ahí estarían agrandando el poder del Congreso frente al presidente. Y hubo varios de los amicus curiae, que no sé si dijiste, Jessica, que fueron 16 amicus curiae. Varios de los amicus curiae planteaban que había que proteger la separación de poderes, que eso protege la libertad, y que para que hubiera incentivo en la litigación sobre separación de poderes, el Supremo tenía que dar un remedio. Ahora, ahí es que viene la gran pregunta: ¿cuál sería ese remedio? Lautier dice que es la nulidad. Un nombramiento ilegal no genera derechos y obligaciones, por tanto lo que han hecho hasta ahora es nulo. Pero como este asunto está relacionado a la doctrina de officers de facto, ¿verdad?, de los oficiales de facto, pues se podría entender que ellos pudieron actuar de buena fe durante algún tiempo, y esa buena fe se destruyó tal vez cuando se radicó la demanda de Lautier allá en el 2017, o se destruyó cuando el primer circuito determinó que los nombramientos son inconstitucionales, y por tanto esas actuaciones serían nulas hasta ese momento, ¿verdad? O desde ese momento en adelante, perdón. O sea que hay diferentes momentos en el tiempo, desde que se nombraron, desde que se radicó la demanda, desde que el circuito resolvió, o finalmente podría ser desde que el Tribunal Supremo resuelva la inconstitucionalidad. ¿Cuál va a ser la extensión de ese remedio? Pues no tenemos idea, pero sí sé que si ellos entendieran que son funcionarios federales, ellos se van a ver muy inclinados a dar un remedio sustancial para que los litigantes que estén preocupados por la separación de poderes, pues inviertan el esfuerzo, el tiempo y el dinero en llevar los casos sabiendo que van a tener un remedio. Imagínense que usted tenga una reclamación, que usted tenga interés en que ese
problema constitucional se resuelva, pero cuando usted lleva el caso no ocurre nada. El tribunal no da el remedio, no anula la determinación o las determinaciones de ese funcionario o lo deja ejerciendo el cargo, como ocurrió en este caso, que desafortunadamente el circuito, a pesar de decidir que son inconstitucionales, le dio licencia para seguir operando indefinidamente, porque todavía ellos siguen operando bajo una apariencia de legalidad que no existe. Así que el asunto del remedio está bien ligado a la determinación de que ellos son oficiales federales, y ahí habría la situación de que podrían estar anulando decisiones de la Junta en diferentes momentos o todas las decisiones de la Junta. Ahora, si fuera una decisión adversa, en el sentido de que dicen, no, estas personas no tenían que nombrarse conforme a la cláusula de los nombramientos porque son oficiales territoriales y el hecho de que tengan algún poder adicional es una mera imperfección en el diseño de la ley promesa, pero que esto no es significativo. Ellos podrían establecer todo un lenguaje para decir que efectivamente estas personas, a pesar de todos los poderes que tienen sobre 3.2 millones de personas y todos los poderes que tienen sobre los acreedores que viven no solamente en Puerto Rico, sino en el resto del planeta, ellos podrían decir son territoriales. Pero si dicen son territoriales, están enfrentándose a los ya muy desprestigiados casos insulares, que son el sustrato que le da este poder tan amplio al Congreso bajo la cláusula constitucional de los territorios. Así que, a mi juicio, el decir que a pesar de todos estos poderes ellos siguen siendo territoriales, lo que está es cimentando la visión de que los casos insulares todavía tienen vigencia, y ahí el tribunal tiene el problema de que el tribunal ha estado durante mucho tiempo tratando de limpiar el récord de toda esta jurisprudencia racista que hay en los Estados Unidos. Fíjate, Korematsu es de la Segunda Guerra Mundial y no es hasta ahora que vienen a revocarlo de la manera que el juez Roberts lo revocó, conforme nos contó Jessica. Y por eso es que a mí me parece que es una decisión bien difícil y les ha tomado tanto tiempo porque, por un lado, si decidieran que son oficiales federales, pues tienen que dar un remedio. ¿Cuál es el remedio? Pues ellos tendrán su debate y decidirán cuál es el remedio. Pero también, si tienen que decidir que son constitucionales porque la cláusula territorial ampara ese tipo de nombramientos, pues se tienen que enfrentar al issue de que tienen los casos insulares como fundamento a ese tipo de decisión, casos insulares que son racistas y que establecen esta diferencia tan terrible entre los residentes de Puerto Rico y los residentes de otros estados. Y ese balance de intereses entre 9 jueces que tienen diferentes visiones, que en este tipo de casos, el que sean conservadores o que sean liberales no es relevante, porque es que los conservadores también quieren la separación de poderes y la protegen, y quieren la libertad y la protegen, y los que son liberales podrían estar interesados en los issues del racismo y de la desigualdad, pero también los conservadores. O sea que aquí tú no puedes decidir que el tribunal se va a dividir por la ideología, como ocurre en muchos otros casos, como podría ocurrir en el asunto de la interpretación del título 7 de Derechos Civiles sobre si la definición de sexo incluye a las personas transgénero, etcétera. Ahí tú podrías ver que puede haber una línea donde se divide el tribunal. Y aquí es algo que uno no puede decidir que los conservadores van a votar de esta manera y los liberales, y eso es lo que hace tan difícil el aglutinar una mayoría, que se requerirían por lo menos 5 votos para hacer una cosa o la otra. De igual forma, tampoco podemos determinar o predecir cómo van a resolver basado en las preguntas que hicieron y en quién hizo qué pregunta. Porque y esa es una de las cosas que también se ha comentado mucho, pues por las preguntas que hicieron, pues eso es que van a revocar y son territoriales y se acabó. Pero es que en el proceso de argumentación ante el Tribunal de Apelaciones del primer circuito, en este mismo caso, por las preguntas que hacían los jueces, incluido el juez Torruella, de momento uno podía pensar que el circuito iba a confirmar al distrito y decir que eran oficiales territoriales, y de repente no fue así. Así que esa idea también de que vamos a más o menos poder tirar
por dónde van, por las preguntas que hicieron, pues realmente tampoco es un buen indicador de lo que finalmente será la determinación. Sí, y pues estábamos hoy pendientes del tribunal, ¿verdad? No sabíamos si iba a haber una decisión hoy porque se está haciendo tarde en el proceso. El tribunal puede resolver casos hasta el 30 de junio, ¿verdad? Esto es el término de octubre. Y básicamente todas las semanas hay como que un aguaje o una salida de opiniones de uno o dos casos. Y esperábamos, ¿verdad? Que hubiera esa opinión, pero fortalece esa percepción, esta tardanza de que la decisión se le está haciendo difícil. Tomen nota de que la propia ley promesa dice que los trámites de resolución de disputas bajo los casos de título 3 tienen que resolverse con premura. Y el Tribunal de Circuito de Apelaciones ha sido muy militante y ha resuelto ya muchos casos con mucha rapidez. Pero pues uno no puede controlar lo que decide el Tribunal Supremo, ellos son soberanos en ese asunto, pero es muy interesante que casos tan complejos como el caso de Ramos, ¿verdad? Que tuvimos esa decisión recientemente, pues lo hayan podido resolver sin tanto tropiezo, ¿verdad? Con una opinión que está fragmentada todavía, pero aún así lograron determinar que el derecho a juicio por jurado incluye un veredicto unánime. Así que casos que pueden generar ese tipo de controversia, pues ellos ya lo han atendido. El asunto de que un remedio puede perturbar el sistema de bonos municipales pesa mucho en esta decisión, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que la deuda de Puerto Rico comparada con el mercado total de bonos municipales es realmente minúscula. ¿Qué peso podría tener en la mente de los jueces la crisis de la pandemia y la subsiguiente crisis económica que esto está ocasionando? Porque los jueces viven no viven en una burbuja, viven en el entorno y se enteran de todo lo que está pasando. Y el que ellos determinen un remedio que anulara todas las acciones de la Junta podría tener un impacto significativo, ¿verdad?, en ese mercado de bonos municipales que está ahora muy golpeado, porque una de las consecuencias que vamos a ver es que probablemente los estados que están en una situación económica más precaria vayan al Congreso a pedir legislación para que puedan radicar quiebras, no con una junta, porque eso no estaría conforme al ordenamiento federal de los poderes entre los estados y el gobierno federal, ¿verdad? Eso no sería concebible en los estados, pero sí con los mecanismos y las herramientas que tiene la Junta de Control Fiscal aquí para reestructurar la deuda que llaman soberana. Así que todas esas variables están sobre la mesa en este proceso y aún así, pues yo creo que cualquier decisión que tomen en el caso va a ser muy interesante y tal vez sorprendente. Sí, y para tirar dos o tres cositas de las que podrían estarse invalidando si el tribunal determina que en efecto pues son oficiales federales y fue inconstitucional su nombramiento, podríamos estar viendo que se invalide el acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica que se está discutiendo y que ahora mismo pues está paralizado ese proceso por el asunto de la pandemia, pero que representa un aumento en tarifas para todos nosotros que consumimos energía eléctrica. Estamos hablando de invalidar esas demandas que se presentaron contra suplidores del gobierno, que muchos de ellos, muchos, pero muchos, son compañías netamente puertorriqueñas que le proveen servicios al gobierno y servicios bien necesarios, como por ejemplo en el Departamento de Salud, de Educación, para proveer terapias para estudiantes con ciertas necesidades, hasta incluso los servicios de transportación de las guaguas para los estudiantes, que fueron demandados por la Junta de Control Fiscal por alegadamente ser transacciones fraudulentas y porque el gobierno les pagó de manera preferencial dentro del término, ¿verdad? Antes de 90 días antes de erradicar la quiebra. Estamos hablando del plan de ajuste de deuda del gobierno central que se presentó ahí medio a la carrera, y que están parados en proyecciones
que el economista, el doctor Alameda, ha dicho un montón de veces que son proyecciones que básicamente no tienen ni pie ni cabeza, porque cómo puedes proyectar a 40 años si en realidad es difícil ver lo que tienes de frente a 5 años. Y así sucesivamente, o sea, son un montón de determinaciones y actuaciones de la Junta que tienen efectos sustanciales sobre la población, más allá de lo que pueda ser la deuda como tal y si se paga o no se paga la deuda, o sea, que tienen efectos sustanciales sobre la población que podrían verse invalidadas como consecuencia de este caso. Así que pues todavía pues nos resta ver qué será lo que dirá el Supremo y les prometemos que cuando el Supremo resuelva, pues estaremos nuevamente por aquí informando y analizando esa determinación. Un punto final, Jessica, es que hay gente que se opone a este tipo de trámite y alega, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ajustar nuestras deudas si hay una declaración de que la Junta es inconstitucional y que todas las acciones que tomaron son ilegales? Aquí va a haber un pandemonium, nos van a empezar a demandar en los tribunales y se pierden, ¿verdad?, en la complejidad de la situación, en que la ley promesa es una ley colonial, es una ley injusta. La ley promesa establece una dictadura en Puerto Rico. Quien manda aquí es la Junta, el presupuesto lo aprueba la Junta, el plan fiscal lo aprueba la Junta anula las leyes y eso es totalmente intolerable. Por la Junta. ¿Ah? Y nadie votó Nadie por votó la por la Junta. Y Junta. eso es totalmente intolerable. La Junta hay que derrotarla. Y eso lo que abriría paso es para que se discuta una salida al problema. Mira, puede haber una ley promesa sin junta, donde el propio deudor sea quien gestione el caso del título 3, como ocurre bajo el capítulo 9. Puede haber entonces una mirada al problema colonial de Puerto Rico bajo otra perspectiva. Uno de los escenarios que nosotros teorizamos es que si declaran que la Junta es inconstitucional, va a haber un vacío de poder. La Junta no va a poder seguir operando hasta que no los confirme el Senado y es la oportunidad que tienen los puertorriqueños de ir al Congreso y decir, mire, esto hay que resolverlo de otra manera. Aquí necesitamos resolver la situación colonial de Puerto Rico, ayudarnos a encaminarnos otra vez en el crecimiento económico. O sea, se abre todo un abanico de posibilidades para la discusión de la situación económica de Puerto Rico, la situación social, la situación política, desde una perspectiva de tú a tú, ¿verdad? Para tratar de resolver en conjunto todos los problemas que tiene la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Si no es así, como no hay voluntad política de esta clase política terrible que tenemos, pues es posible que el ámbito judicial proporcione un espacio que facilite unas discusiones sobre el problema que tiene Puerto Rico. Y si los acreedores se ven librados del stay de promesa, pues vendrán las demandas y para eso están los abogados y abogadas del Departamento de Justicia para defender esas demandas. Se podrían hacer reconvenciones para pedir que se anulen esos créditos. Se podría hacer la auditoría de la deuda para que se determine finalmente que la deuda es ilegal. Se podría ajustar la deuda a reducirla más allá del 90-95% para que quede una deuda sustentable. O sea, los poderes de la ley de quiebra estarían como quiera disponibles con unas meras enmiendas técnicas a la ley promesa. O sea que hay muchas salidas a este problema y yo creo que lo que está haciendo Lautier es sacudiendo el palo para que el Congreso tenga que mirar el problema de Puerto Rico desde otra óptica y desde una óptica de mutuo respeto y que realmente nos lleve a la solución del problema. Promesa, y con esto cierro, Promesa no es viable en una colonia que tiene una recesión que es depresión realmente desde la década de los 2000, que no hay plan de crecimiento económico, que no hay ningún tipo de estrategia de crecimiento económico. Una junta que viene a imponer medidas de austeridad va a seguir deprimiendo la economía y por ende no va a haber dinero para pagar a los bonistas y siempre vamos a estar en este círculo vicioso de estar prometiendo cosas que no se pueden cumplir. Así que hay que reestructurar totalmente la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos y que existan los mecanismos para ajustar la deuda de la manera más beneficiosa para el pueblo de Puerto Rico. En conclusión, la Junta, no nos merecemos la Junta, no nos morimos si se declara inconstitucional la Junta y la ley promesa. Así que
es algo que tenemos que tener bien presente para no andar por ahí repitiendo y pensando, esto es culpa nuestra porque nosotros votamos por estos gobernantes y nos merecemos esto y es una deuda, cogimos prestado, hay que pagarlo. Hay mucho más que eso. No podemos poner la deuda por encima de la gente y de las necesidades de nuestro pueblo, que es lo que está haciendo la Junta ahora mismo y hay que hacerle frente. Lautier tuvo la oportunidad de hacerle frente y de hacer los planteamientos necesarios en lo que respecta a los nombramientos, pero hay otros asuntos que también se están planteando y otras uniones que también están sacando la cara por los trabajadores y el pueblo de Puerto Rico en general, y hay que seguir. Así que este live tendrá una segunda parte cuando se resuelva el caso ante el Tribunal Supremo y lo estaremos anunciando. Así que quiero agradecer nuevamente y como todos los jueves a la delegación de Ponce del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico por compartir este Facebook Live y hacer que llegue a más personas, que ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Que podamos estar informados sobre cosas que nos afectan, nos competen. Así que gracias a la delegación, gracias a los que nos sintonizaron. ¿Habrá alguna pregunta? No, eso iba a comentar, que no hay preguntas, pero sí veo en los comentarios que nos han escrito sobre el temblor. Aidita, tembló fuerte, pero estamos bien y espero que todos los que estén en el área sur estén bien también. Así que nada, nos vemos el próximo jueves y gracias a todos por sintonizar. Gracias a todos. Buenas noches.